Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Más Brujas Menos Perfectas. Este espacio está dedicado para personas reales. La verdad, no soy especialista en absolutamente nada más que existir y tratar de subsistir con los demás. Bueno, sigamos, hija de colitos. Vamos a seguir con esto. Los últimos 3 capítulos super maratoneados. Ya me duele la garganta, pero quiero terminar estos 3 temas porque me parecen importantes. Y hay otro de la fermentación que también voy a dialogarlo después, pero la verdad aún no lo he investigado muy bien, entonces no quiero sacarles información como porque sí. Entonces, sigamos, Rory. Vamos a hablar de levaduras. Algunos van a decir, ¿en serio vamos a hablar de levaduras? Todo el mundo sabe que es una levadura. Resulta pasada, acontece que este pechito que están viendo por aquí, no sabía que era una levadura, pero bueno. También hay gente que no sabe, así que es bueno informar. Bueno, la levadura es importante tener en cuenta que no son derivados de otros productos biológicos. ¿A qué me refiero? No son productos como la manzana, no son productos como el huevo, el azúcar, bla, 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 que son derivados de productos biológicos, completamente biológicos. Son derivados ni son ingredientes minerales como las sales, entre otras cosas. Las levaduras son hongos microscópicos, habitualmente unicelulares, que es muy importante saber que son unicelulares. La gente me dirá, ¿por qué? ¿Qué me importa que sean unicelulares? Lo que pasa con los unicelulares es que, si no estoy mal, se pueden multiplicar más, pero déjenme investigar porque no estoy segura. Celulares, jaja. Unicelular, que está formado por una sola célula. Un organismo unicelular es aquel que está constituido por una sola célula en comparación de los otros organismos pluricelulares constituidos por varias células, como el ser humano. Algunos ejemplos de organismos unicelulares son la mayoría de procariotas, los protozoarios, algunos hongos como las levaduras y algunas algas como las dermatitis. Son aquellos que están formados únicamente por una sola célula que producen todas las funciones vitales necesarias para la vida, y como en este caso son vidas microscópicas, sus necesidades son más limitadas. ¿A qué me refiero? Hagamos el ejemplo. La levadura, al ser un compuesto que solo tiene una célula para generar todas sus funciones, es un microscopio, o sea, es muy pequeñito, es una vida muy pequeñita. Por otro lado, el ser humano, que necesita casi 2.000 millones de células, es una vida un poco más grande que nosotros logramos ver. Pero me estás mamando gallo. Aunque la aparición del hongo en nuestra producción de alimentos generalmente nos hace pensar que los alimentos están en mal estado, en los casos de las levaduras o de las fermentaciones, hay casos específicos en los cuales los podemos usar para nuestro beneficio, como pueden ser la industria de los vinos, los yogures, los quesos, las cervezas, el pan, los carbonatos, entre otros. Hay muchos procesos en los que se usan, pero tienen que tener en cuenta que al ser un hongo también se pueden generar en otros procesos que no son necesarios o que sí pueden generar que el alimento esté en mal estado. ¿A qué me refiero? En una mermelada puede haber levadura. Esta levadura va a vinagrar la mermelada y va a hacer que no sea rica y que se sienta pasada, se sienta muy asqueada. Bueno, más que asqueada, se sienta mal, se sienta como un sabor putefacto. Bueno, un sabor feo. Por otro lado, en el caso de los vinos, necesitamos que se añejen las uvas para darnos un proceso alcohólico. En los quesos también se usa el corte de la leche para hacerlos. En las cremas creo que también se usa otro hongo, pero no estoy segura. En el yogur, para el cortado de la leche, también se usa. En la cerveza, de igual forma, para el trigo. Y en el pan usamos las levaduras para que el pan quede esponjoso. ¿Ok? Sigamos. Uso de las levaduras. Se conoce que el ser humano lleva usando las levaduras desde hace miles de años, más precisos desde el antiguo Egipto. Comienza la elaboración de los panes y de las cervezas. Se especula que su descubrimiento fue al azar, pues pudieron haber dejado la masa del pan más tiempo de lo previsto antes de hornearla, por lo cual se genera lo que es una levadura natural, que hablaremos más adelante de ellas. En este caso, se conoció que el pan quedaba un poco más maleable y más suave, por lo cual comenzaron a investigar cómo podrían dar ese resultado. En principio siempre se usaron las levaduras madres, que son las que hacen que de forma
sin, de forma natural, o levaduras madre, que también son conocidas así, el pan quede más blandito, pues su tiempo de fermentación es muchísimo más grande antes del horneado. Bueno, sigamos por aquí. Y teniendo en cuenta la levadura presente que tiene el trigo, se activó haciendo un proceso de fermentación. Actualmente las usamos para crear panes, vinos, quesos, yogures, pasteles, bebidas alcohólicas fermentadas, gasificadas, entre otros. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que las levaduras son un factor clave en la alimentación humana, presente en muchos productos básicos, además de ser un alimento probiótico. ¿Qué son los alimentos probióticos? En los cuales se clasifican las levaduras. Son alimentos o suplementos que contienen destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas, entre comillas, microbiota normal del cuerpo. La microbiota es un conjunto de microorganismos, generalmente parásitos, bacterias, entre otros, que se habitan en el ser humano. En algunas cosas los conocemos como flora intestinal, lo cual es erróneo, pues no tiene nada que ver con la vegetación. Es una relación de beneficio para la microbiota y para el ser humano, pues esto genera de que el ser humano tenga una relación de beneficios, ayudando a su buen funcionamiento estándar. Pues hay algunas bacterias o parásitos que sí son indispensables en nuestro organismo para mantener nuestro sistema inmunitario, y así no nos podríamos enfermar, no nos deberíamos enfermar, más que poder enfermar. Pero bueno, sigamos. Los tipos de levadura. En el carácter alimenticio usamos 4 tipos de levadura, aunque en la ciencia usan muchísimos más. Tengamos en cuenta de que el carácter alimenticio casi siempre termina siendo los panes. ¿Por qué? Porque la levadura se usa en los panes aproximadamente más que en otros productos. En el caso de la cocina, aunque también las usamos en vinos, entre otros. En este caso en específico es para usarla para panes. En la ciencia usamos muchísimas más, pero pues no son indispensables en este caso. Por un lado tenemos la levadura natural, es más conocida como masa madre, de las cuales estaba hablando, utilizada generalmente en la elaboración de panes artesanales. Bueno, aunque esto también se puede usar para cualquier alimento. Me estoy disvariando, no es solo para el lado de panes, esto es para todo lo que tiene que ver con cocina. Pero bueno, para la elaboración de panes artesanales compuestos de harina y agua. En la harina ya existen microorganismos que nos ayudan para la creación de alimentos, pero toman muchísimo más tiempo, por lo cual la masa madre llega a tomar de 3 días para hacer un pan a 7 días. También hay masa madre reservada que lleva muchísimo más tiempo y puede ayudar a que se reserve mejor, pero tenemos que tener mucho cuidado, pues es un producto que es muy, pues más que ser complicado usar, es muy extenso para usar, o sea, es mucho el tiempo que vamos a necesitar para usar este producto. Por otro lado tenemos la levadura fresca, o también conocida como levadura prensada. Llamada de esta forma, pues su conservación debe realizarse en un entorno frío, como puede ser la refrigeración, en una temperatura de 4 grados Celsius a 6 grados Celsius. Fue creada por un proceso más selectivo, y pues dado que ya conocían que se generaba la levadura desde unos microorganismos llamados hongos, en este caso en específico, dijeron pues necesitamos usarla de alguna forma, y comenzó a crearse un bloque de pasta, y está formada por hongos unicelulares, el cual es el Saccharomyces cerevisiae. Antes de usarla es necesario disolverla en agua para así tener un procedimiento correcto de su uso. Esta comenzó a ser un problema después de mucho tiempo, pues dado que se necesita reservar para que los microorganismos presentes en la levadura no se murieran y así pudieran generar el proceso de fermentación, que es el proceso para el cual usamos los panes, entre otros alimentos que estamos hablando. Tenemos también la levadura seca. Después de la Segunda Guerra Mundial, Fleischmann desarrolló la levadura deshidratada y activa, conocida como la levadura seca. Esta levadura seca en gránulos no necesitaba refrigeración y su vida útil era más larga que la de la levadura fresca, teniendo la levadura fresca un mes de utilidad a temperatura de refrigeración y la levadura seca 1 año de duración a temperatura ambiente. Además, se eleva el doble de rápido que las otros tipos de levadura, aunque existe una que ha sido desarrollada muchísimo tiempo después y pues no es la favorita de muchas personas, pero también es usada, conocida como la levadura química. La levadura química
No es puramente levadura, pues es una emulsión química capaz de replicar el efecto de la levadura, por lo cual no se conoce como un hongo o no se usa específicamente un hongo, como puede ser el caso de la levadura natural, de la levadura fresca o de la levadura seca. Se trata de muchos compuestos, que entre estos está el bicarbonato, que reacciona al calor del horno, pues no fermenta antes la masa, por lo cual en el proceso en que está horneado, el flan comienza a inflarse, igual que en un proceso donde tenemos el bicarbonato con agua. De esa misma forma comienzan a generarse el proceso de fermentación, que lo conocemos como el proceso donde se generan burbujas y comienza a ser un poco más suavecito el pan, en este caso en específico. Ejemplos de las levaduras. Hay una gran cantidad de especies de levaduras y algunas se usan en la industria alimenticia. Podemos tener en cuenta que otras las conseguimos de la naturaleza, ¿ok? Estos nombres son rarísimos, pero bueno. Saccharomyces, que es un tipo de levadura. La otra es Saccharomyces. La otra es Cluidermoris. Saccharomyces, casi todas terminan por mices por una extraña razón. Picha, curioso el nombre. Pichia, perdón. Deovaromyces. Todos son especies diferentes de hongos que se usan para la industria alimentaria, cada una con su proceso diferente. Obviamente también hay una lista muchísimo más larga que para dar unas texturas diferentes de fermentación y un tipo diferente de fermentación. Chao, chao.